La Biblia registra las ciudades antiguas más defensivas y poderosas. Lugares que desempeñaron un papel clave en el control del comercio, del ejército y de vastos territorios. Se caracterizaban por múltiples muros fortificados, puertas reforzadas con metal, ciudades construidas sobre plataformas artificiales y sistemas urbanos desarrollados, diseñados para resistir largos asedios. Prepárate, por tanto, para profundizar en el conocimiento de las metrópolis más influyentes del antiguo mundo. En este estudio nos centraremos en 5 de ellas, para analizar 3 aspectos fundamentales, qué poder representaban, cómo fueron construidas y cómo terminó su historia, muchas veces con finales trágicos. Babilonia es una de las metrópolis antiguas más conocidas y influyentes. La Biblia la presenta como el centro de un poderoso imperio que gobernaba sobre muchos pueblos, controlaba centros comerciales y abarcaba extensos territorios en el mundo antiguo. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en la región de Mesopotamia, esta ubicación estratégicamente excepcional garantizaba a sus habitantes acceso a una infraestructura económica, agrícola y militar desarrollada, necesaria para mantener la estabilidad del imperio. La potencia de Babilonia residía en su capacidad de administrar toda una vasta región desde un centro único. En esa ciudad se centralizaban los principales representantes del poder político, se acumulaban grandes riquezas y se fortalecía la fuerza militar, convirtiendo a Babilonia en un símbolo de poder y organización imparable. Tanto los textos bíblicos como las fuentes históricas demuestran que Babilonia no era solo una ciudad común, sino un verdadero emblema de la fuerza ordenada del hombre. Desde allí se tomaban decisiones que tenían consecuencias de largo alcance para naciones y culturas del mundo antiguo. El tamaño de la ciudad, el número de habitantes y su infraestructura avanzada sin duda colocaron a Babilonia en la cima de las urbes más sofisticadas en planificación urbana de su época. No era solo una metrópoli habitada, sino una fortaleza monumental, símbolo de poder. En ingeniería urbana, sus constructores emplearon técnicas a la vanguardia de la tecnología de entonces. Materiales como ladrillos cocidos y brea, comunes en Mesopotamia, se distinguían por su resistencia excepcional al agua y a las condiciones climáticas. Es esta tecnología la que la Biblia menciona como una característica distintiva de las grandes obras de la región. Los muros babilónicos destacaban por su doble capa defensiva, con torres de vigilancia y puertas reforzadas con metal. Estas construcciones no solo permitían detener a los invasores, sino que también facilitaban a las tropas realizar una defensa eficaz. En la cima de las paredes se encontraban plataformas desde donde avanzaban carros de guerra y destacamentos de guardia. Aquellas imponentes fortificaciones constituían un verdadero escudo, protección y el efecto de una obra de ingeniería espectacular, diseñada para proteger la ciudad durante largos años de difíciles asedios. Cabe mencionar que, aunque Babilonia era conocida por su poder y sus impresionantes murallas, su historia comienza mucho antes, en tiempos en que en esa región se crearon los primeros proyectos monumentales del esfuerzo humano. Por ejemplo, en la Biblia se relata la historia de la Torre de Babel, uno de los proyectos de construcción más antiguos y conocidos de la región, cuya antigüedad se remonta a periodos anteriores al apogeo imperial de Babilonia. Es una historia sobre un gran proyecto construido con ladrillos y betún en la llanura de Sinar, con la intención de alcanzar alturas increíbles y unir a la comunidad humana en torno a una misma idea. Sin embargo, esta estructura no fue levantada durante el apogeo de Babilonia, sino en los albores de las grandes civilizaciones de Mesopotamia. La Biblia enfatiza claramente que, a pesar de los avances tecnológicos y las ambiciones humanas, el proyecto no fue completado debido a fallos técnicos, colapsos en la construcción o ataques externos. La intervención divina finalmente interrumpió su realización mediante la confusión de lenguas entre los constructores, lo que impidió la comunicación y cooperación continuas. Como resultado, las personas abandonaron la obra y las naciones se dispersaron por todo el mundo, dejando la Torre de Babel como símbolo de las ambiciones humanas no realizadas y del rechazo divino a la idea de lograr la unidad plena por medio de la fuerza humana. Aunque las creencias y leyendas hablaban de un símbolo de unidad y poder, finalmente este proyecto fue detenido por la acción de lo divino, siendo uno de los primeros y más significativos recordatorios de los límites de la capacidad humana para controlar y expandir el mundo. Siglos más tarde, cuando en la misma región surgió otro gran imperio, Babilonia,
organizado, fortificado y expandiendo su influencia, su desarrollo ya representaba la continuación de esas antiguas y truncadas ambiciones, que permanecieron en la tradición y memoria de las gentes que habitaban esa zona desde hace milenios. La Torre de Babel no era solo una estructura simbólica, sino parte integral de un complejo sistema urbanístico que buscaba proyectos arquitectónicos destacados, la unidad social y el poder político. Esta empresa reflejaba no solo las ambiciones de sus habitantes, sino también su deseo de afirmar su dominio sobre otros pueblos y su aspiración de crear una metrópoli poderosa, cuyo corazón sería una torre que alcanzara el cielo. Otro ejemplo del avance técnico de los antiguos babilonios son los famosos jardines colgantes de Babilonia. Tradicionalmente atribuidos a la época del reinado del rey Nabucodonosor II, estos jardines eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Descritas por los antiguos autores como monumentales terrazas que se elevaban sobre la ciudad, se suponía que estaban asentadas sobre altas plataformas construidas con piedra, y sus partes superiores equipadas con sistemas complejos de riego. Para mantener una floreciente vegetación a tanta altura, era necesario emplear técnicas avanzadas de elevación de agua desde el río Eufrates, lo que requería conocimientos hidráulicos que distinguían a los babilonios de otras civilizaciones de la época. Aunque hasta hoy arquitectos y arqueólogos discuten sobre la ubicación exacta de los jardines, su existencia representaba la máxima expresión de las habilidades ingenieriles de los babilonios, que con éxito servían tanto para el confort de sus habitantes, la estética como para demostrar el poder del reino. A pesar de la impresionante infraestructura y logros arquitectónicos, la Biblia describe la caída de Babilonia como repentina e imprevisible. El libro de Daniel relata que, durante una de las festividades en la residencia real, la ciudad se convirtió de repente en ruinas casi en el mismo momento en que desapareció su poder. Fuentes históricas indican que los ejércitos medo-persas llevaron a cabo operaciones astutas para invertir el curso del río Eufrates, bajando su nivel, lo que permitió a las tropas invadir a través de los canales naturales que atravesaban las murallas de la ciudad. Por ello, los habitantes de Babilonia consideraban esas zonas de las murallas como seguras. Tras la conquista, Babilonia fue perdiendo gradualmente su posición estratégica y empezó a decaer en importancia, hasta que finalmente dejó de existir como centro de poder. La ciudad, que alguna vez simbolizó la cúspide de los logros ingenieriles y la dominación humana sobre la naturaleza, se convirtió al final en ruinas, confirmando la versión bíblica del fin de su poder. Durante siglos, los restos de sus estructuras monumentales, muros, palacios, terrazas artificialmente excavadas, quedaron abandonados, desmontados y reutilizados como materiales de construcción en otros lugares, por lo que hoy lo único que podemos admirar son fragmentos arqueológicos dispersos. Estos revelan las dimensiones de las antiguas fortificaciones y construcciones monumentales, pero ya no ocultan esa enorme y majestuosa potencia que Babilonia expresó alguna vez en la región mesopotámica. Actualmente, la antigua ciudad de Babilonia se encuentra en el Irak moderno, a unos 85 kilómetros al sur de Bagdad, cerca de la estructura urbana conocida como Hilla. Este lugar fue en su tiempo el corazón de una de las mayores civilizaciones de la antigüedad, y sus ruinas testimonian la magnitud y escala de las fortificaciones y palacios que allí se construyeron, así como las plataformas artificiales destinadas tanto a la defensa como a la estética. Sin embargo, estos vestigios, aunque numerosos, ya no reflejan la grandeza y esplendor que Babilonia alcanzó en su día, símbolo antiguo de la perfección ingenieril y el poder humano. Al desplazarnos hacia el norte, encontramos otro gran centro de la antigua Mesopotamia, la ciudad de Nínive. Se convirtió en una de las ciudades más poderosas e influyentes de su tiempo, desempeñando el papel de principal centro administrativo y militar del imperio asirio. Nínive con el tiempo se convirtió en sinónimo de dominio militar, expansión territorial consolidada y control absoluto sobre los pueblos conquistados. Situada a orillas del río Tigris, esta ciudad tenía una ubicación estratégica que facilitaba el movimiento de las tropas, el transporte de recursos y una gestión más eficiente del vasto imperio, construido sobre la fuerza y la superioridad militar. La potencia de Nínive no era casualidad. Estaba estrechamente vinculada a un poderoso sistema militar controlado por el ejército, cuyo centro era el propio núcleo político y estratégico de la ciudad. Nínive era famosa por sus campañas de conquista agresivas, que a menudo terminaban con la adquisición de nuevos territorios.
deportaciones de pueblos conquistados y un control amplio sobre las regiones extensas del Oriente Próximo. La historia y las fuentes bíblicas describen a Asiria como una potencia a la que nadie podía oponer resistencia, con ejércitos enormes que realizaban rápidamente asedios y ejecuciones masivas. Los reyes asirios, con su sede en Nínive, gobernaban sobre las áreas orientales y meridionales del Oriente Próximo, recaudando tributos, tesoros y esclavos de las tierras conquistadas. La ciudad funcionaba como el cerebro y el principal centro de operaciones militares que permitían mantener la hegemonía y expandir su imperio. Esta función dinámica convertía a Nínive no solo en un símbolo de las victorias militares, sino también en un ejemplo de progreso tecnológico y organizacional que se utilizaba para mantener y aumentar el poder asirio. El objetivo de la antigua ciudad de Nínive era crear un sistema de defensa potente y confiable, capaz de resistir campañas militares continuas y asedios. Diseñada como una fortaleza para conflictos prolongados, contaba con murallas impresionantes construidas con piedra gruesa y ladrillos que garantizaban resistencia y durabilidad. Estas murallas no eran solo una barrera protectora, estaban reforzadas con numerosas torres de vigilancia estratégicamente distribuidas en todo su perímetro. Esta estructura aseguraba un control constante del territorio y la detección oportuna de enemigos. Gracias a estas fortificaciones, Nínive podía abarcar un territorio enorme, considerado en ese tiempo muy extenso, ya que sus muros se extendían por varios kilómetros, formando un bastión continuo alrededor de los barrios de la ciudad y edificios administrativos importantes. Dentro de estas murallas se encontraban palacios magníficos construidos para la autoridad imperial, así como almacenes de armas, talleres de producción y reparación del armamento, lo que evidenciaba la preparación de la ciudad para una campaña militar prolongada. Al revisar el plan de la ciudad, se podía apreciar carreteras internas cuidadosamente diseñadas, concebidas para el desplazamiento rápido de las tropas y el transporte de recursos en caso de necesidad. Los palacios del reino asirio, considerados obras maestras de la arquitectura, se distinguían por su solidez y monumentalidad. Sus fachadas estaban decoradas con relieves de piedra que representaban batallas, asedios, campañas militares, conquistas, todo lo que resaltaba la fuerza militar y la gloria del reino. Estos relieves no solo servían como decoración, sino también como propaganda que emanaba poder e invencibilidad. Sorprendían la imaginación tanto de los habitantes como de los diplomáticos extranjeros, provocando temor y respeto. Además del imponente sistema de fortificaciones, Nínive contaba con avanzados ingenios hidráulicos. Un complejo sistema de canales, acueductos y depósitos suministraba agua a la ciudad. Esto era especialmente importante, ya que en caso de un largo asedio, la ciudad podía enfrentarse a una escasez de recursos hídricos. La presencia de estos sistemas permitió no solo mantener la vida dentro de las murallas, sino también demostrar el nivel de desarrollo de la ingeniería asiria. Sus constructores se preocuparon de que, incluso en los tiempos más difíciles, la ciudad permaneciera provista de agua, lo que evidenciaba su importancia estratégica como capital militar y administrativa. Todo en la arquitectura y el trazado de Nínive servía a un único fin, expresar el poder, la superioridad y la dominación indiscutible del imperio. Por supuesto, cada parte de la ciudad, desde las fortificaciones hasta los palacios, estaba impregnada de la idea de invencibilidad y continuidad del poder. Por ello, a pesar de sus ventajas defensivas y fuerza militar, la leyenda y la historia confirman que el destino de esta ciudad ya estaba decidido. El libro bíblico del profeta Nahum describe un final repentino y destructivo para Nínive. Se habla de una destrucción total, llamas y desplome de las paredes, símbolos de la victoria definitiva de los enemigos. En épocas históricas, la ciudad fue atacada por fuerzas combinadas, especialmente Babilonia y Media. Tras un largo asedio, la ciudad fue tomada y destruida en el siglo VI a.C. Según crónicas antiguas, parte de los muros se derrumbaron, quizás debido a una inundación en el río Tigris, lo que facilitó la entrada de los invasores. Como resultado de incendios voraces, destrucción de los edificios administrativos y el miedo que se extendió por toda la región, la ciudad fue casi completamente abandonada. Nadie la reconstruyó,
un lugar excepcional, que fue centro de un gran imperio, desapareció de la superficie de la tierra de forma tan total que durante mucho tiempo se creyó que su ubicación exacta se había perdido. Tras su destrucción, Nínive quedó atrapada en el tiempo y el espacio, sus ruinas permanecieron ocultas bajo capas de tierra y memoria. Los verdaderos hallazgos comenzaron en el siglo XIX, cuando arqueólogos descubrieron sus restos escondidos bajo la capa de roca terrestre. El monumento actual de la historia antigua se encuentra cerca de la ciudad moderna de Mosul, en el norte de Irak, a orillas del río Tigris. Solo quedan fragmentos aislados de los muros, cimientos fundamentales de los palacios y relieves de piedra que contienen pruebas del pasado de esta magnífica ciudad, que alguna vez fue el centro del imperio más grande de su tiempo. En cuanto a la ciudad de Jericó, se considera uno de los asentamientos humanos más antiguos de la historia, que data de milenios atrás. Ubicada en varios rincones estratégicos del Valle del Jordán, cerca de importantes rutas que conducen a la tierra de Canaán, desempeñó un papel clave como centro de control. Su ubicación geográfica convirtió a Jericó en una verdadera fortaleza, diseñada para dificultar la penetración enemiga en el interior de la región. La principal fortaleza de esta ciudad no residía tanto en la expansión territorial, sino en su capacidad para crear barreras y bloquear al enemigo. Controlar Jericó significaba controlar la entrada a la tierra de Canaán, ya que por esta ciudad pasaba el camino hacia la conquista y la unificación de esas tierras. Por ello, Jericó fue construida y mantenida como una fortaleza defensiva, con una orientación totalmente orientada a la protección y la resistencia, lo que la convertía en una fortaleza invencible para cualquier ataque potencial. El texto bíblico menciona claramente que la ciudad estaba casi completamente cerrada, con sus puertas fuertemente cerradas para no dejar pasar a quienes quisieran entrar, ya fueran guerreros o mensajeros. Todo en la arquitectura y planificación de la ciudad indicaba su función como muro y frontera de protección, destinada a detener al enemigo y mantener la paz interna. Así, Jericó cumplió el papel de última barrera en el camino hacia la conquista de Canaán. Y este papel fue realizado gracias a un elaborado sistema defensivo diseñado para hacer frente en cualquier momento a cualquier amenaza externa. Jericó fue cuidadosamente planificada como un lugar capaz de resistir todos los ataques e invasiones. Las excavaciones arqueológicas revelan un avanzado sistema defensivo, sumamente moderno para su tiempo, compuesto por muros anchos y robustos, construcciones de varios niveles, muros de contención sólidos y torres de guardia. La base de estos muros estaba hecha de piedra difícil de derrotar, mientras que las partes superiores se construían con ladrillos de barro, formando una barrera elevada y difícil de romper. Toda la estructura de la ciudad era compacta y densa, con edificios estrechamente agrupados, lo que facilitaba la defensa interna y dificultaba significativamente que intrusos avanzaran incluso si lograban superar algunas de las fortificaciones. Para las personas que vivían en aquella época, Jericó parecía una ciudad segura, resistente a saqueos e invasiones, símbolo de durabilidad y protección. La Biblia destaca claramente que la caída de Jericó no ocurrió como resultado de una estrategia militar convencional, como en otros pueblos del mundo antiguo. No se usaron catapultas, máquinas de derribar, no se treparon muros con escaleras ni se prolongó el asedio durante semanas intentando, con esfuerzos humanos, atravesar las fortificaciones. La caída de esta ciudad fue obra de una intervención divina. El libro de Josué describe que, después de varios días de peregrinación alrededor de sus muros, siguiendo las órdenes y directrices recibidas de Dios, de repente ocurrió una caída total de los muros, que se derrumbaron de manera inesperada y sorprendente. Esto permitió una entrada rápida y la conquista de la ciudad. En el texto bíblico se señala claramente que esta victoria no fue el resultado de habilidades humanas o técnicas militares, sino la gracia misma de Dios actuando. La caída de los muros se convirtió en una señal visible y tangible de esta intervención sobrenatural, haciendo de Jericó uno de los ejemplos más singulares y extraordinarios de las ciudades amuralladas de la antigüedad que alcanzaron su fama precisamente por la intervención divina. Los restos de la antigua Jericó se encuentran en el Valle del Jordán, en la actual Jordania, cerca de la ciudad moderna de Jericó. El yacimiento arqueológico muestra vestigios de muros antiguos, torres defensivas y otras fortificaciones que testimonian la gran antigüedad de esta ciudad y su importancia estratégica.
Hoy en día, los investigadores consideran a Jericó tanto como un ejemplo de avanzada ingeniería urbana en tiempos remotos, como uno de los casos más impactantes y claros de intervención divina, registrado en la Biblia y en relatos históricos. Pasando a la segunda de las ciudades discutidas, Tiro, hay que destacar que fue una de las ciudades más poderosas e influyentes del mundo antiguo. Situada en la costa del mar Mediterráneo, no destacaba como una unidad terrestre, sino como una potencia marítima que controlaba rutas comerciales marítimas fundamentales. Los puertos de Tiro, su posición estratégica y las rutas de mercancías que atravesaban sus territorios desempeñaron un papel clave entre Oriente, el norte de África y la antigua Europa. La potencia de esta ciudad se basaba principalmente en el comercio internacional y en la dominación marítima, que eran sus principales fuentes de riquezas e influencia. Desde sus inicios, Tiro fue el centro principal de la civilización fenicia, un pueblo conocido por su destreza en la navegación, la construcción de barcos y la expansión comercial. La riqueza acumulada por los tirios proviene del intercambio de metales, textiles, madera, pigmentos, especialmente del famoso púrpura, y productos de lujo. En la Biblia, Tiro es descrita como una ciudad muy próspera, orgullosa de su posición estratégica, que garantizó su poder. Muchos reyes, comerciantes y estados dependían de las rutas marítimas de Tiro, que se convertían en clave para lograr sus objetivos políticos y económicos. A diferencia de otras ciudades antiguas que estaban fuertemente fortificadas en tierra, Tiro creía que la propia naturaleza, en particular el mar, le proporcionaría protección. Además, esta ciudad tenía otra característica sumamente distintiva, que la hacía muy difícil de conquistar. Estaba dividida en dos partes, una terrestre, situada en el continente, y otra marítima, construida en una isla a aproximadamente 800 metros de la costa. Esa isla era una fortaleza natural, rodeada por altas murallas que llegaban directamente a la superficie del mar. Esta configuración hacía que cualquier intento de asalto desde tierra fuera condenado al fracaso, ya que las murallas no solo estaban protegidas por su propia resistencia, sino también por la costa marina que las rodeaba. Conquistar esa ciudad por tierra en aquella época era casi imposible, pues no existía manera de romper las altas murallas que se extendían desde la orilla del mar Mediterráneo hasta la isla, la cual constituía su principal mecanismo de defensa. Tiro era una ciudad sumamente importante en la antigüedad, que dependía en gran medida de su flota naval tanto para el transporte de mercancías esenciales como para su defensa contra enemigos. Los puertos de esa ciudad eran algunos de los más avanzados tecnológicamente de su tiempo, con un sistema preciso que protegía los barcos de las tormentas repentinas y de los ataques de los adversarios. Las soluciones ingenieriles empleadas allí permitían un control completo sobre la entrada y salida de las naves, brindando protección y seguridad durante las operaciones marítimas. Desde el punto de vista defensivo, Tiro era considerada casi inexpugnable. Sus muros y fortificaciones, junto con la protección natural que ofrecía el agua que la rodeaba, creaban una imagen casi imbatible. En los textos bíblicos se menciona que Tiro no debía permanecer inmóvil, y el profeta Ezequiel en una visión describe su destrucción como algo extraordinario e inusual. Según la profecía, surgirían enormes baluartes que arrojarían piedras, madera y polvo al mar, y la ciudad misma se convertiría en una roca pelada, sin vida ni protección. Los hechos históricos confirman que, tras numerosos intentos de defensa, Tiro finalmente cayó ante el ejército de Alejandro Magno a principios del segundo siglo antes de nuestra era. Para acceder a la ciudad insular, el gran comandante ordenó la construcción de un paso artificial que conectara la tierra firme con la isla donde se encontraba Tiro. Para ello, se utilizó material sobrante disperso en torno, como piedras, madera y fragmentos de todo tipo, que fueron arrojados al mar, formando así un dique improvisado llamado causeway. Esta estructura sin precedentes en su época permitió que las tropas y máquinas de guerra penetraran directamente en el acceso a la isla, algo que antes parecía casi imposible. Gracias a ello, fue posible realizar una invasión eficaz, conquistar y saquear la ciudad, poniendo fin a su era como potencia marítima independiente. Actualmente, el lugar de la antigua Tiro se encuentra en el territorio de la moderna Líbano, en la ciudad de Sour, situada a la orilla del mar Mediterráneo. Los restos del antiguo puente, construido por Alejandro, aún son visibles y sirven como testimonio de aquellos eventos,
fue en ese fragmento de la isla donde se formó una península, ya que el causeway artificial fue, con el tiempo, rellenado y unido a tierra firme. En la región de esta zona todavía se pueden encontrar los vestigios de muros, puertos, así como construcciones sumergidas que recuerdan la potencia y la grandeza de esta antigua metrópoli. Tire sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de cómo una ciudad, que se hizo famosa por su protección natural proporcionada por el mar y su ingeniería avanzada, finalmente cayó bajo la presión de fuerzas militares y capacidades tecnológicas. Por otro lado, Jase, la ciudad cananea más grande y poderosa en las tierras del norte de Canaán, desempeñaba no solo el papel de un centro urbano influyente, sino también de un nodo estratégico de comunicación, controlando las rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia y otras regiones del norte del antiguo Levante. A diferencia de otros asentamientos aislados, Jase funcionaba como un centro político y militar local, controlando muchas ciudades y pueblos en los alrededores. Su poder se basaba en un liderazgo político fuerte y en capacidades militares que le permitían movilizar fuerzas mayores en toda la región. En la Biblia, Jase aparece como la principal ciudad y centro de una alianza de varios reinos cananeos, y su gobernante tenía autoridad sobre otros gobernantes, coordinando la defensa y el ataque contra los enemigos, planificando campañas de gran escala. Jase no era una simple fortaleza, constituyó un centro de mando, una sede de poder y un laboratorio urbano avanzado de su época. La ciudad estaba dividida en dos partes principales, una más elevada, construida sobre una colina rocallosa, fuertemente fortificada y más fácil de defender, y otra extensa, ubicada más profundo, con toda la infraestructura residencial e industrial, habitada por un gran número de habitantes. Esta estructura desarrollada ofrecía mejor protección y organización urbana. Los muros que la rodeaban eran gruesos, construidos con grandes piedras y ladrillos, muchas veces reforzados con torreones y torres de vigilancia que desempeñaban un papel crucial en caso de asedios. Igualmente importantes eran los sistemas de almacenamiento de agua y alimentos, indispensables para sobrevivir largos asedios y ataques, lo que demuestra un alto nivel de desarrollo urbanístico y técnico de esta ciudad antigua. Las excavaciones arqueológicas en el antiguo asentamiento de Jase revelan complejos planeados cuidadosamente, que incluían no solo calles dispuestas de forma sistemática, sino también edificaciones administrativas y vastos complejos urbanos que indican un avanzado nivel de organización y planificación del espacio urbano. Desde una perspectiva histórica y social, Jase se presentaba como un centro potente y resistente, con un papel importante en el paisaje político y militar de la región en su tiempo. La Biblia dice que el destino de esta ciudad difería del de otras que fueron conquistadas en Canaán. En el libro de Josué se describe que Jase fue completamente saqueado y destruido, lo cual fue un caso excepcional en la región, ya que en ese mismo periodo otras ciudades conquistadas por los israelitas no sufrieron una destrucción tan drástica y total. Este proceso fue intencionado y llevado a cabo de manera completa, no solo fueron quemados los edificios, sino también las estructuras resistentes a cualquier tipo de destrucción, que servían como símbolo y testimonio físico de la supresión del poder de los habitantes de esa ciudad. Jase, siendo uno de los centros de resistencia más importantes de los cananeos, fue excluido de su funcionamiento como centro político, militar y administrativo. Esto sirvió para impedir cualquier posible reactivación militar o reorganización de la resistencia en esa región en el futuro. Según investigaciones arqueológicas, las capas de depósitos en los yacimientos muestran claramente niveles de gran incendio, que evidencian una destrucción violenta y brutal, confirmando de manera inequívoca que la caída de la ciudad no fue resultado de un declive paulatino, sino de una destrucción repentina, agresiva y definitiva. Tras estos acontecimientos, Jase perdió su posición dominante y pasó a jugar un papel marginal en el mapa regional. Los restos de la antigua ciudad de Jase se encuentran hoy en el norte de Israel, cerca del mar de Galilea, en la región de Galilea. En el yacimiento arqueológico permanecen numerosos vestigios de murallas defensivas, puertas, palacios monumentales y edificios administrativos, que hacen de este lugar uno de los sitios más importantes para estudiar y comprender las relaciones entre las ciudades cananeas. Actualmente, Jase es ampliamente reconocido como uno de los testimonios más claros de la convergencia entre la narrativa bíblica y las pruebas arqueológicas científicas, lo que lo convierte en un ejemplo único en el mundo antiguo.
En este análisis, observamos sitios que fueron cuidadosamente diseñados no solo con fines habitacionales o defensivos, sino principalmente para mantener la dominación y el control sobre un territorio amplio. Tales ciudades concentraron en sus estructuras el poder político, la ingeniería, los recursos naturales y la dominación territorial. Fueron construidas para la defensa y la durabilidad, pero aún así, terminaron perdiendo sus funciones y su importancia como centros de poder, cediendo el paso a otras formas de organización social y política. Es importante destacar que estas ciudades, documentadas tanto en textos bíblicos como confirmadas por numerosas excavaciones arqueológicas, ya no son solo leyendas, constituyen hechos comprobados que encajan estrechamente en el paisaje histórico y cultural del antiguo Levante. Si deseas profundizar en el análisis de las ciudades bíblicas, centrando la atención en sus funciones históricas, soluciones ingenieriles y contextos reales, te invitamos a seguir con nuestras próximas publicaciones, para que puedas disfrutar descubriendo fragmentos de nuestra historia común, que ha estado esperando ser descubierta con mayor detalle.